Soy Jesús Fernández, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo y voy a presentar esta comunicación titulada Humanidades Experimentales, Marco Teórico y Práctico, en la que desarrollaré, como su propio nombre indica, en primer lugar el concepto de humanidades experimentales desde el punto de vista teórico y a continuación lo acompañaré de varios ejemplos donde muestro cómo se despliega ese concepto en la práctica, cómo las humanidades experimentales se desarrollan en entornos experimentales concretos. Antes de pasar a profundizar, ¿no?, en las cuestiones principales en las que me voy a centrar hoy, sí quería decir o explicar un poco en qué consiste mi investigación y el encaje que en ella tiene esta idea de humanidades experimentales. Desde hace ya una década desarrollo en Asturias una investigación que abarca ámbitos muy distintos de las humanidades, desde las ambientales hasta las experimentales, y esa investigación la divido en tres tipos de investigación, ¿no? La básica, que está orientada exclusivamente a ampliar el conocimiento científico, fundamentalmente la desarrollo en los ámbitos de la historia, la arqueología. La aplicada, que persigue la utilización práctica de esos nuevos saberes en la resolución de problemas específicos. Esa parte la desarrollo a través de la ecomuseología, proyectos territorializados, donde trato de poner todo ese conocimiento que acumulo como investigador académico, ponerlo al servicio de los territorios, ¿no? Ponerlo a funcionar en los territorios para que tenga un desarrollo aplicable, ¿no?, y útil o funcional, ¿no? Y en tercer lugar, una investigación de desarrollo experimental que ensaya esas aplicaciones de las que hablaba mediante la movilización de los medios y la creación de los contextos necesarios. En este trabajo me centraré, a modo de resumen, en el tercer tipo de investigación que he descrito, que es el experimental, mostrando pues su potencial y sus posibilidades, ¿no? Cuando hablamos de humanidades experimentales, ¿a qué nos estamos refiriendo y qué queremos decir con ello, ¿no? Aquí lo que voy es a exponer un poco cómo las defino yo, ¿no? Porque al final, bueno, estos ámbitos o contextos interdisciplinares se puede dar una definición muy genérica de qué son o en qué consisten, pero finalmente creo que la forma más ética de hacer este tipo de descripciones es explicar desde un posicionamiento situado del investigador cómo concibe, cómo desarrolla, cómo despliega esos conceptos, ¿no?, y cómo los define, cómo los acota, cómo los demarca, ¿no?, que este es el caso, ¿no? Desde esta definición la construyo a partir de mis propias prácticas. Las humanidades experimentales se definen como un enfoque interdisciplinar que busca unir distintas formas de conocimiento en un diálogo constante, ¿no?, lo que denomino, apoyándome en el filósofo Boaventura de Sousa Santos, un diálogo de saberes. Esta colaboración nutre la experimentación y la innovación, desafiando las fronteras tradicionales de conocimiento y desafiando las categorías y jerarquías epistémicas o epistemológicas. Las humanidades experimentales representan, como decía, un enfoque interdisciplinario, colaborativo, que combina métodos propios de las humanidades con enfoques experimentales, tecnológicos y creativos para abordar desafíos complejos, sociales, culturales, ambientales o tecnológicos. Se desarrollan en entornos con una amplia variedad de actores que incluye a científicos, artistas, comunidades locales, los equipos de los laboratorios, mediadores, personas mentoras, con una amplia variedad de funciones, ¿no?, como la mediación, el prototipado o los análisis de datos, ¿no? Esas serían un poco las cosas que se hacen en los laboratorios, ¿no? Además, se presenta atención a la representación, la diversidad humana, cultural, el significado, la subjetividad. En resumen, las humanidades experimentales se esfuerzan por abordar desafíos actuales a través de enfoques interdisciplinares, experimentales y colaborativos que promueven ese conocimiento aplicable y accionable, es decir, un conocimiento que de alguna manera sea desarrollable, ¿no?, en torno a problemas o a cuestiones de naturaleza diversa y generalmente compleja. Que esto es un poco lo que os explicaba ahora. Como comentaba antes, las humanidades
experimentales cuestionan las jerarquías epistémicas tradicionales, promoviendo la igualdad de valor de diferentes formas, tipos de conocimientos. Esto implica un cuestionamiento profundo de la supremacía del conocimiento científico-técnico en la sociedad contemporánea, es decir, en la propia academia, ¿no? Alguien lo podría interpretar como tirar piedras contra nuestro propio tejado. Yo no lo veo en absoluto así. Como investigador, considero que me hago mucho mejor investigador si soy capaz justamente de aprender de otras formas de producir conocimiento, ¿no? Los investigadores universitarios no solo podemos enseñar cosas, también podemos aprender y muchas, ¿no? Porque el mundo está lleno de agentes y de actores que nos pueden enseñar muchas cosas. De esa manera, los laboratorios de humanidades experimentales son porosos, son permeables y eso permite que las instituciones como la universidad se puedan beneficiar de ellos en ese sentido, ¿no? Son espacios también de autoaprendizaje desde la propia institución. Fomentan y promueven una colaboración, como ya decía, interdisciplinar, inclusiva, que acogen la diversidad, perspectivas muy variadas, enfoques diversos. Y esta inclusión resulta en una comunidad de aprendizaje, que es el principal producto de un laboratorio de humanidades experimentales, la comunidad de aprendizaje que se crea allí, que son capaces de abordar esos problemas de gran complejidad, éticos, multidimensionales, y hacerlo con éxito. Los laboratorios de humanidades experimentales se asemejan a centros de experimentación, donde individuos diversos en términos de edad, formación, experiencia colaboran en proyectos interdisciplinarios. Lo que pasa es que estos laboratorios actúan como viveros de ideas, impulsando el aprendizaje a través de la práctica y la interacción, pero con la clave, ¿no?, de que las humanidades son una forma de conocimiento fundamental y clave, tanto en sus formas como en sus fines como en sus metodologías, ¿no? Tanto en sus fines como en sus medios. Son laboratorios donde las humanidades están presentes en todos esos ámbitos. Son espacios para la innovación social, que es un tipo de innovación singular, que se puede resumir como aquella innovación en la que los agentes innovadores son los beneficiarios de la propia innovación, ¿no? Y que es un concepto de innovación que se sale un poco de las innovaciones canónicas o de la definición canónica de innovación. Existen también otras formas de innovación, como la innovación pública, que también tiene cabida en este tipo de laboratorios, donde creo que además puede desarrollarse bien. Las instituciones públicas muchas veces tienen problemas o tienen, por su propio formato encorsetado, tienen problemas a la hora de desarrollar innovaciones, y los laboratorios de humanidades experimentales son una oportunidad para que las propias instituciones desarrollen sus programas o sus proyectos de innovación. Y todo esto se hace a través de un flujo de trabajo que se desarrolla en varias etapas, que aquí sintetizo, voy a resumir mucho porque si no, no tendría tiempo para exponer todo lo que quiero contar, pero que van desde la conceptualización, ideación del propio entorno experimental, hasta su ejecución y su concreción, ¿no? Las etapas principales por las que pasa pues son las de diseño, conceptualización, formación de equipo, búsqueda de financiación. La formación de equipo es fundamental. Hacen falta dos perfiles muy importantes, que son las personas mediadoras y las personas mentoras. Son las personas que se encargarán de acompañar a todas las ideas, a todas las propuestas que sean acogidas en el laboratorio. Después el laboratorio hace una convocatoria de ideas. Esas ideas, simplemente la única cláusula que se va a pedir o a exigir es que de alguna manera tengan relación con ámbitos de las humanidades, pero no necesariamente, porque absolutamente todo, que es un poco el planteamiento de mi exposición aquí, va a remitir finalmente a un problema humano o a una cuestión humanística. Es decir, al final las humanidades son imprescindibles en cualquier desarrollo o innovación que se haga, y precisamente el error hasta ahora ha sido no pensar eso, y por eso nos encontramos con enormes dilemas de carácter ético, con problemas sobre el uso de las tecnologías y demás, que surgen cuando el problema ya se ha generado, ¿no? Si eso se hubiese pensado antes,
pues esos problemas nos los habríamos ahorrado, ¿no? Los laboratorios de humanidades experimentales tienen el objetivo de evitar este tipo de dinámicas, ¿no? Por lo menos de contribuir a que si hay un desarrollo tecnológico desde el principio, las cuestiones éticas estén incorporadas ahí, ¿no? Y ahí el papel de un filósofo, o de un antropólogo, o de una socióloga, o de una historiadora van a ser fundamentales, ¿no? Los mediadores y los mentores son las personas que van a acompañar a los equipos multidisciplinares en el desarrollo de esas ideas, para que esas ideas se concreten en prototipos. Los prototipos pueden ser no solo objetos tecnológicos, pueden ser, por supuesto, también metodologías, pueden ser planes estratégicos, pueden ser muchas cosas. Lo importante, y es por lo que utilizamos el término prototipo, es que esos elementos sean escalables y sean evaluables, es decir, que podamos de alguna manera ver si efectivamente pueden ser reproducibles a otra escala y en otras dimensiones, ¿no? Y esos son un poco los objetivos de los laboratorios de experimentación de humanidades experimentales, ¿no? Atraer ideas, juntar a perfiles diversos, acompañar esos perfiles en el desarrollo de esas ideas para que puedan concretarse en eso que llamamos prototipos, y esos prototipos evaluarlos, testarlos, probarlos de alguna forma para ver en qué medida pueden ser desarrollables, ¿no? Y ahí acaban los objetivos de un laboratorio de experimentación de estas características, ¿no? Ya habremos experimentado y habremos probado si esa idea que teníamos es o no viable. Se puede luego desarrollar como innovación pública, como innovación social, como innovación ciudadana o como innovación empresarial, ¿no? Pero lo importante del laboratorio es el proceso de aprendizaje, sobre todo los laboratorios pensados desde dentro de la universidad, como es este caso. Es decir, son espacios que son una oportunidad para el encuentro de conocimiento de saberes diversos, para que se produzca eso que denominaba antes como diálogo de saberes. Y ahora os voy a hablar de algunos casos de laboratorios en los que de alguna forma yo estuve implicado y que parten un poco de toda esta filosofía, ¿no? Y de estas formas de pensar. El primero de ellos fue Rural Experimenta, que nació de una colaboración con Media Lab Prado Madrid y con el Ministerio de Cultura, y que parte de la inquietud que traslado a Marcos García, entonces director de Media Lab Prado, de que me parece muy interesante las metodologías que estaban desarrollando allí y podría ser interesante trasladarlas a un entorno rural. Media Lab Prado es sin duda alguna la institución de referencia en la puesta en marcha de laboratorios ciudadanos, ¿no? Los laboratorios ciudadanos y los laboratorios de humanidades experimentales no son exactamente lo mismo, porque sus propósitos varían ligeramente, pero en términos metodológicos tienen muchas cosas en común y parten de las mismas filosofías. Entonces, bueno, lógicamente va a haber un encuentro entre mi perfil académico más de investigador, mi perfil activista también operando en el territorio, y una institución como Media Lab Prado, donde se están desarrollando este tipo de metodologías. A partir de ahí, de esa combinación de prácticas, de saberes diversos, pusimos en marcha esta primera experiencia que fue Rural Experimenta, y que, bueno, aquí está un poco resumido el programa, donde se dio acogida a proyectos e iniciativas muy diversas, pero que todas ellas, o en todas ellas, los conocimientos en humanidades y las humanidades eran ejes transversales. Y sobre todo en la metodología, eso es muy importante, ¿no? De los laboratorios, las artes y las humanidades son elementos también estratégicos dentro de la metodología, ¿no? Por ejemplo, el design thinking, versiones adaptadas del design thinking, son, digamos, uno de los elementos no articuladores o centrales dentro de este tipo de laboratorios, ¿no? Entonces, en ellos vemos que la cuestión no es solo trabajar temáticamente cuestiones que tienen que ver con las humanidades, sino que las humanidades son parte de la caja de herramientas metodológica que se utiliza en el laboratorio. Y por eso, aunque un artefacto tecnológico se prototipe en un laboratorio de esta naturaleza, automáticamente ese artefacto se va a desarrollar experimentalmente en un ámbito donde se va a producir el encuentro con el pensamiento humanístico, con la filosofía, con la ética, con las artes o con la historia, por poner algunos ejemplos, ¿no?
no se pueden eximir de eso, ¿no? Y eso hace que esas prácticas sean más efectivas, porque como comentaba antes, estos procesos experimentales sean más efectivos porque se anticipan problemas que luego ese artefacto puede tener o con los que se puede encontrar si se convierte en un producto de mercado, ¿no? Vamos a decirlo así. En Rural Experimenta trabajamos con iniciativas muy diversas, este fue el tipo de dinámicas, ¿no?, que se generaron allí. Y a partir de toda esta experiencia, pues fui formando un equipo, me fui formando yo mismo también y hice una reflexión lógica y es cómo de nuevo como investigador experimenté un proceso que fue salir de la universidad, poner estas cosas en marcha y luego volver a la universidad, ¿no? Es decir, puse en marcha lo que podemos denominar como una exoinnovación, ¿no? Rural Experimenta y otro tipo de iniciativas se pueden considerar como una exoinnovación, es una innovación hecha fuera de la institución académica en la que trabajo. ¿Cómo puedo luego todo ese know-how acumulado devolvérselo a la institución en la que trabajo? Ese movimiento lo intento hacer primero a través de lo que llamo unas aulas de patrimonio y desarrollo rural, donde intenté trabajar estos conceptos en estas aulas, pero me demostraron que la universidad es un entorno, bueno, que ya sabemos, excesivamente institucionalizado, burocratizado, y sus formatos son muy encorsetados. Entonces, tratar de encajar una dinámica específica como es la de un laboratorio de experimentación en humanidades a los formatos encorsetados que tiene por ejemplo, de formación la universidad, de cursos de extensión, todo este tipo de cosas, que es la carta que te ofrece la universidad si quieres poner en marcha algo así, pues no hubo encaje en eso, lógicamente, porque las dinámicas, las formas de trabajo, mismamente como podéis ver en la imagen, ¿no?, el aula imposibilitaba que se pudieran poner en marcha el tipo de dinámicas de trabajo que requiere un laboratorio, ¿no? Todo esto lo conseguimos resolver en el año 2022, cuando convencí al vicerrectorado de transferencia de la Universidad de Oviedo de que se podía poner en marcha un espacio ad hoc, creado, diseñado, específico, liberado ad hoc para desarrollar estas prácticas, y en eso consistió el primer laboratorio de integración de ecosistemas que llamamos laboratorio EITL, Laboratorio de Experimentación, Innovación y Producción Colaborativa de la Universidad de Oviedo, cuya primera edición fue en el año 22, pero la segunda edición fue este año 23. Y en el laboratorio, pues de nuevo convocamos a perfiles muy diversos, con ideas muy diversas, no solo de humanidades, insisto, porque la ventaja que decía antes de estos laboratorios es que filtran a través de las humanidades a cualquier proyecto que se presente a estas convocatorias. Aquí tenemos un ejemplo, esta es una iniciativa que trabajaba, ¿no?, para el desarrollo de un prototipo para recoger excrementos de mascotas en la calle, es decir, su objetivo era desarrollar un aparato, una tecnología, pero con unas implicaciones importantes a nivel sanitario y a otros muchos niveles que afectan o que implican cuestiones de carácter humanístico o de las humanidades, ¿no? Esta es un poco una foto finish del laboratorio. Esta es la publicación que sacamos, es Open Access, se puede descargar su contenido de esta dirección, está publicada por la editorial Dickinson, y en ella pues recogemos un poco todo lo que estoy contando aquí, esta experiencia del primer laboratorio, ¿no?, y algunas de las ideas que se desgranaron en esta presentación. En conclusión, con esta investigación he podido definir y explorar las humanidades experimentales como un enfoque que se centra en la colaboración interdisciplinaria, la experimentación y la creatividad. Este marco teórico metodológico trasciende las fronteras académicas, las jerarquías epistémicas y se aplica en diversos contextos, desde proyectos rurales hasta entornos académicos, es muy versátil. Los resultados obtenidos indican que las humanidades experimentales tienen el potencial de transformar la forma en que abordamos los problemas contemporáneos, promoviendo la colaboración, la innovación y la participación activa de distintos tipos de comunidades y formando eso que llamamos comunidades de aprendizaje. Esta investigación sienta las bases para futuros desarrollos y aplicaciones de las humanidades experimentales en la resolución de problemas complejos en la sociedad contemporánea. Algo muy necesario, es decir, las humanidades experimentales no es que sean necesarias, es que son imprescindibles. Queda aquí mi contacto, os agradezco muchísimo la atención y espero que nos podamos ver en próximas ocasiones. Un saludo.